Hola, bienvenidos. Vamos a dar continuidad a la unidad 2 en el Sistema Internacional de Unidades y en esta clase vamos a continuar hablando del tema de unidades básicas. Recordemos que la clase anterior hablamos del Sistema Internacional de Unidades y de las 7 unidades básicas del sistema. Ahora vamos a explicar un poquito con mayor profundidad lo que es el concepto de magnitud, unidad y el símbolo. Para hacer esto vamos a iniciar recordando el concepto de medición que vimos en la clase anterior. Solamente que la clase anterior era una explicación simple de lo que es un proceso de medición y esta definición que ahora les presento es la definición que viene normada por el centro, que se puede encontrar en las publicaciones del Centro Nacional de Metrología y es la definición aceptada internacionalmente del concepto de medición. Medición se define como un proceso que consiste en obtener experimentalmente uno o varios valores que puedan atribuirse razonablemente a una magnitud. Para recordar la clase anterior, acuérdense que el ejemplo que vimos fue medir el ancho del pantalón y el proceso de medición lo realizábamos con una cinta métrica, la utilizamos para medir el ancho del pantalón y nos daba una cantidad numérica que era 40, lo medíamos en una unidad que eran los centímetros y el valor final eran 40 centímetros. Vamos a explicar entonces un poco lo que es el concepto de magnitud, puesto que el concepto de medición está relacionado a valores que se pueden atribuir a una magnitud. Entonces vamos a entender qué es una magnitud. Nuevamente esta definición que presento ahora es la definición publicada y aceptada internacionalmente. Y la magnitud es la propiedad de un fenómeno, de un cuerpo o de una sustancia que se puede expresar mediante un número y una referencia. Vamos a hacer una pequeña explicación simple de lo que es el concepto magnitud. El ejemplo que vamos a continuar viendo es qué propiedad podemos medir en un pantalón. Y bueno, como ven, este es un pantalón. ¿Qué le podemos medir al pantalón? Al pantalón se le pueden medir muchas cosas. Por ejemplo, la textura, qué tan rugoso es. Podemos medirle el color, la intensidad de color del pantalón, el largo del pantalón, el grosor de la tela del pantalón, el ancho o el peso o muchas otras cosas más. Ahorita nada más estoy poniendo estos ejemplos. Pero, por ejemplo, podemos considerar, y solamente voy a tomar dos de estos, que si yo quisiera evaluar el peso del pantalón, entonces estaría utilizando, para poder evaluar el peso, haciendo uso de una magnitud, que en este caso es la magnitud de la masa. De la misma manera, si yo quiero medir el ancho del pantalón, la magnitud que estaría yo utilizando es la magnitud de longitud. Por lo tanto, entonces, para yo medir la propiedad peso del pantalón, y la quiero expresar mediante un número y una referencia, tendría que utilizar un número que puede ser una magnitud escalar y una referencia que en este caso sería unidades de masa. El peso del pantalón lo estaría dando en kilogramos. Ahora bien, vamos a hablar de un concepto nuevo para ustedes que es el mensurando. Y vamos a manejar el mensurando porque está directamente relacionado con el concepto de magnitud. ¿Qué es un mensurando? Pues muy sencillo, el mensurando es una magnitud que se desea medir. Vamos otra vez a definir el mensurando en el mismo ejemplo del pantalón. Decíamos que el pantalón se le puede medir la textura, el color, el largo, el grosor, el ancho y el peso. Y tanto ancho de pantalón como largo de pantalón, como grosor de pantalón, como textura del pantalón, son todas ellas magnitudes de longitud. El ancho se mide con un sistema de medición de metros, la textura también, el largo y el grosor de pantalón. Todas ellas son magnitudes de longitud, pero yo a lo mejor nada más quiero medir una sola de estas magnitudes. Si hoy se me es importante medir exclusivamente el ancho del pantalón, en el momento en que yo defino cuál es la magnitud que quiero medir del pantalón, esta se va a convertir en mi mensurando. El mensurando después, entonces, la magnitud que deseo medir. Vamos a poner un ejemplo un poquito más técnico del concepto mensurando. Vamos a pensar ahora en la longitud de una varilla cilíndrica de acero. Esta es la imagen de varillas cilíndricas de acero. ¿Será lo mismo medir la longitud de las varillas a una temperatura de 25 grados centígrados que medir la longitud de las mismas varillas pero a la temperatura de 100 grados centígrados? ¿Será igual el mensurando? Todos recordamos que todos los aceros o todos los metales con respecto a la temperatura tienen coeficientes de dilatación, por lo tanto a mayor temperatura, mayor tamaño, puesto que el metal se dilata. Por lo tanto, no va a ser lo mismo medir
la longitud de la varilla a temperatura ambiente de 25 grados centígrados a que si yo caliento la varilla a 100 grados centígrados y la mido. Por lo tanto, no son iguales las mediciones. La medición van a ser diferentes. Es por eso es que es sumamente importante definir cuál va a ser el mensurando que yo voy a medir. Si la longitud a temperatura ambiente o si la longitud a 100 grados centígrados. ¿Y de qué dependerá la definición de mi mensurando? Pues la definición de mi mensurando va a depender de para qué quiero el dato final. Ahora bien, por eso, es muy importante siempre saber definir perfectamente el mensurando. Continuamos con las definiciones y ya solo nos faltan un par de definiciones para concluir esta clase. Y vamos con la unidad de medida. Y la unidad de medida está definida como una magnitud escalar. ¿Qué significa? Que tiene un número relacionado, que además es real, que está bien definida y que además es adoptada por convenio. Con esta magnitud escalar real adoptada por convenio se puede comparar cualquier magnitud con otra de la misma naturaleza y ambas pueden expresar y se puede expresar la relación entre ambas mediante un número. Ejemplo, yo puedo medir utilizar como unidad de medida el metro o el kilogramo o el newton o el litro. Y con estas unidades de medida yo puedo comparar el metro, por ejemplo, que es el sistema internacional, con, digamos, los pies, que es una unidad de longitud, pero del sistema inglés. Entonces es muy importante definir una unidad de medida para cada una de las magnitudes existentes. Y bueno, vamos a ver por último lo que sería el símbolo de la unidad. Y bueno, el símbolo de unidad es simplemente aquel símbolo que se le designa de manera convencional para una unidad de medición. En este caso, por ejemplo, el metro tiene como símbolo ya definido la M, el kilogramo, la kg minúscula y el ampere, la letra A mayúscula. Con esto concluimos esta clase. Solamente era una clase para profundizar un poquito más en los conceptos básicos de medición, magnitud, unidad, símbolo de unidad y mensurando. Muchas gracias, nos vemos en la siguiente clase.